Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a la candidata a la presidencia por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Cintia Viteri. Cintia, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Bueno, estamos a 5 días de las elecciones y quisiera saber cuál es su sentir, cómo está ese termómetro político. Bueno, gracias por la invitación, buenos días a todos los que me están escuchando. De la mejor manera, Janet, a donde voy, de todos los rincones del país, desde los balcones, ventanas, negocios, en las calles, la esperanza que tiene la gente se siente, sencillamente se siente. Y también el dolor que está a flor de piel de cada madre, de cada jubilado, de cada enfermo. Y las ganas de salir de esto, que se puede, Janet, se puede totalmente. Si haces las cosas bien, ya han habido 10 años botando nuestra plata a la basura. Visto desde mi punto como madre, jamás hubiera podido creer que se puedan botar, por ejemplo, 1.500 millones de dólares en remoción de tierras de una refinería. Yo hubiera podido hacer 125.000 viviendas populares, por ejemplo. Tal vez veo las cosas de manera distinta. En vez de 2 aviones, tenerlos ahí para uso personal, yo los hubiera invertido tal como me he comprometido, en una universidad o en un hospital donde hace tanta falta. Veo las cosas, sí, como mamá, como madre, pero con firmeza. Sé que hay cosas que arreglar, sé que debo poner orden en la casa, pero a la par, sé que tengo que proteger a niños, a jubilados, a madres, a enfermos, a obreros, a desempleados, a funcionarios públicos que son atormentados en este momento, Janet, para que salgan a hacer propaganda aún contra su voluntad. A cada uno de ellos que son familia, que sienten, que quieren, a la Policía Nacional, a los militares. Hablo con ellos permanentemente. Bueno, hablando, digamos, de ese papel de madre o padre de la patria. Ya hemos tenido, digamos, malos padres y malos padrastros. Y precisamente también. De eso es de lo que quiero hablar. Si realmente el pueblo ecuatoriano necesita otra madre u otro padre, digamos, al concepto que hemos vivido y hemos entendido en los últimos años. Eso mal acostumbrado a la población, porque esperan de esa madre o ese padre esa manutención que no todo el tiempo, no siempre se le puede dar. Y que es necesario más bien tener un padre o una madre que enseñe a sus hijos a trabajar y a vivir y a sobrevivir por sí mismos. Eso es lo que hacemos las mamás. Una madre con firmeza educa a sus hijos y los enseña a desenvolverse por sí mismo. Pero si una madre ve a su hijo enfermo, no le va a decir trabaja pequeñito para que te cures. Eso no es así. Las madres tenemos que ver en qué momento tenemos que pasar a abrazar y en qué momento tenemos que soltar la mano para que caminen. Hay tanta pobreza en el país, Janet, que cuando tú me hablabas del país, ya ha tenido papás, ya ha tenido mamá, perdón, ya ha tenido padres, ya ha tenido padrastros, pero malos, porque hay padres muy buenos en el Ecuador y padrastros también muy buenos. Pero lo que ha tenido este país son ejemplos de personas que llegaron no a acostumbrar a proteger a la gente, Janet. No están protegiendo a los jubilados que están ganando miseria en algunos casos. No están protegiendo a las madres que sacaron del bono y a los ancianos que sacaron del bono de desarrollo humano que se están ahogando. Tú no le puedes pedir a una persona que está en medio río, que no sabe nadar y desde la tierra gritarle, aprende. En ese momento tienes que rescatarla y luego enseñarle a nadar. ¿Qué protección ha tenido este gobierno, por ejemplo, con los enfermos catastróficos, a los que le llamó hueso cuando se trató de que se pague el Estado los 2.500 millones de dólares que les debe? ¿Eso es protección? Este gobierno no ha protegido a nadie, Janet. No los ha protegido, los ha abandonado y los reconoce después de 10 años con los agricultores, ganaderos, con los pescadores artesanales. Claro, el petróleo casi como que entorpeció la mente de los funcionarios y dejaron de lado algo que es vital, primordial, pilar de la economía del país, que es la agricultura, la ganadería o los pescadores artesanales. Si pudieras conversar y si cada una de las personas que me está escuchando pudiera conversar con cada uno de ellos, a los pescadores, por ejemplo, salen a la mar 6, 10 días en jornada, les roban, regresan, los atormenta el chulco, no tienen créditos y no son considerados campesinos para el seguro social de su familia. Eso es abandono, no es un padre protector. Ahora, ¿de dónde sacar el dinero
que se necesita para que esos pescadores o esos agricultores o esos emprendedores puedan sobrevivir por sí mismos. Y no solamente que sobrevivan, porque eso tal vez suena así como lo que les queda por hacer, sino que cumplan sus sueños y puedan llegar a donde quieren llegar dependiendo de su visión de éxito. Pero ¿cómo lograrlo cuando usted, si es en caso de que usted llegue a la presidencia de la República, recibe un país absolutamente en crisis, en donde necesita por lo menos 7.000 millones de dólares para poder sobrevivir cada año y pagar la deuda externa que le van a dejar como herencia? Es decir, lo que no podemos permitir los ecuatorianos es que otra vez nos llenen de promesas. Así es. Y cuando lleguen al poder recién empiecen a ver qué es lo que van a hacer para poder cumplir. Mi carácter y mi accionar en la vida jamás ha sido ese, Janet. Yo tengo un gran equipo económico trabajando en este momento. También un equipo de constitucionalistas para los cambios que a través de consulta popular se deben hacer. Tú me preguntas de dónde voy a sacar el dinero. Fácil, poniendo orden en las cuentas fiscales. ¿Por dónde empiezo? Yo voy a cortar lujos. Por lo menos de tajo, 707 millones en lujos van a ser eliminados. Te doy un ejemplo. Al año se gastan 92 millones de dólares solo en viajes, viáticos, comitivas a lo largo del mundo. ¿Sabes qué significa eso? 20.000 créditos para agricultores, para pequeños y medianos agricultores. Se gastan 117 millones de dólares en alquiler de oficinas, edificios, parqueos, locales. Que nuestro país está en crisis, cierto, pero no está en crisis por falta de recursos, está en crisis por mala administración, por falta de solidaridad, porque algunos se lo llevaron todo, por eso está en crisis. Ahí tengo 700, algo más de 700 millones. Pero son 7.000 los que necesita. Espérate un momentito, y voy a ir a una alianza público-privada. Es fácilmente delegable al sector privado, al menos en gastos de inversión, 5.000 millones de dólares, casi directo, de entrada, como mantenimiento de carreteras, por ejemplo, aerolíneas, por ejemplo, también farmacéuticas y todo lo que no le compete al Estado. Yo como presidenta de esta nación me tengo que dedicar a la salud, a la educación, a la seguridad, a la protección ciudadana. A eso, a la fuerza pública, a eso me tengo que dedicar. Por ahí tú estás viendo que desahogas el Estado de temas que no le competen y por otro lado la deuda, la que acabas de señalar. Si seguimos pagando más en servicio de la deuda que en educación y salud juntos, entonces estamos condenando a miles de niños a poder entrar en las escuelas fiscales y también a los jóvenes que ya están condenados a entrar en las universidades. A ver, entonces usted habla de poder generar 5.000 millones de dólares en una alianza. Es delegable, no es general, no es general. No es general. Es sacarlos del presupuesto, del rubro de gastos de inversión, pasarlos al sector privado para que ellos se encarguen de eso a través de concesiones, de alianzas, servicio transparente y además libero 5.000 millones del presupuesto para dedicarlos a que, Janet, yo voy a volver a poner escuelitas en el campo, en las comunas, en las parroquias, en las zonas rurales. Nuestros niños van filo a filo en la carretera todas las mañanas para llegar a su escuela lejana. Y además el año pasado ya vivimos una tragedia que no se le va a borrar en el corazón de ninguno de los padres que perdieron a sus hijos. Ese dinero además será destinado no solo para el desayuno. Yo les voy a dar almuerzo a mis niños en todo el país en las escuelas fiscales. Tenemos 500.000 de niños con desnutrición crónica entre 0 y 5 años. Si seguimos así, esos niños no van a tener ninguna oportunidad, ni física ni intelectual. Y hablando de educación secundaria, Janet, voy a volver a las especialidades. El que quiere estudiar matemáticas, a matemáticas. El que quiere estudiar química, a química. El que quiere estudiar sociales, a sociales. Parte de la libertad, parte de la preparación para entrar a la universidad. Y esta ley va a tener un nombre de una persona ya olvidada durante esta década, que salió a protestar contra el bachillerato unificado y le volaron media cabeza. Edison Cosíos, vivo está, levanta un dedo, no abre los ojos más, pero esta ley va a tener el nombre de Edison Cosíos. Y la universidad, solo para terminar, Janet, la parte de educación, yo voy a eliminar el examen del Cenecit. Los jóvenes van a entrar libremente a estudiar lo que quieran en la universidad. Van a poder aprender y emprender. Yo necesito un cuerpo de jóvenes grandes, fuertes, entusiasmados por lo que hacen, con vocación de servicio. Y eso solo se logra estudiando lo que amas y sin que te excluyan
por una única razón, ser pobres. Sí, a ver, vamos poco a poco para poder ir analizando cada propuesta. Quisiera volver al tema de la alianza público-privada. Y yo quisiera plantear, porque en este país hemos pasado por absolutamente todos los sistemas políticos de gobierno. Hemos pasado por dictadura, hemos pasado por gobiernos que dicen que son de izquierda, hemos pasado por gobiernos que son de derecha, hemos pasado por gobiernos que decían que eran o que dicen que son de centro izquierda. Es decir, hemos probado absolutamente de todo y siempre vamos de extremo a extremo. Entonces, cuando están con un gobierno de derecha, la solución ante los fracasos cualquier error o voluntario o involuntario que cometan es al siguiente periodo un gobierno de izquierda. Y si el gobierno de izquierda o que dice que es de izquierda fracasa, entonces ahora toca un gobierno de derecha. Y yo digo, para poder hacer una alianza público-privada realmente real y responsable, no hay que ajustarles un poquito también a los empresarios, porque cuando han tenido la oportunidad de ser esos generadores de riqueza y empleo, tampoco han hecho lo correcto, no al 100%. Hemos tenido empleados absolutamente oprimidos por leyes o por condiciones que no les han dejado dignificarse. Es decir, ¿cómo podemos lograr que cada uno asuma su papel, pero de manera correcta? Si van a generar empleo, no solamente es generar un número de empleos, sino empleados que puedan progresar, que se sientan bien en ese trabajo y que no sientan que todos los días tienen que conspirar contra el jefe de turno. Bueno, tú hablaste de que hemos probado todo en el país. No todo, Janet. Nunca una mujer, una madre, ha gobernado la nación. Y las mujeres sabemos administrar lo poco, la escasez, y también sabemos arreglar desastres. Cuando hablas de la empresa privada, ¿qué ha pasado durante todos estos 10 años? Fueron acorralados, perseguidos con impuestos, salvaguardias, aranceles, cupos de importaciones, ahogados o atormentados con la visita del Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente, SRI. Y finalmente, cuando empiezan a perder porque el producto se encarece ya que suben los costos de producción, los perjudicados son los trabajadores que estaban en esa empresa y que fueron despedidos para reducir personal. Y ese es el problema que ha ocasionado en gran medida que 4.900.000 personas no tengan un empleo seguro en este país. Por eso es que no se trata de un número definido de trabajos que tienes que lograr durante 4 años de gobierno. Tenemos que hacer que tú recuperes el trabajo que te arrebataron, que cada una de las personas lo recupere, sin importar la edad. Por un lado, a los jóvenes los dejan fuera por falta de experiencia. Por otro lado, los hombres y mujeres de más de 40 los excluyen también, porque ya son mayores, cuando tienen necesidades y familia que mantener, inteligencia y fuerza a la vez. Pero eso no se logra con imposiciones, se logra con incentivos. Cuando tú hablas de rehabilitar el sector privado, vamos a bajar impuestos, a eliminar impuestos, vamos a bajar también la presión de la tramitología y el costo energético de las empresas. Claro, pero ¿cómo hacer que esos beneficios que usted ofrece realmente los aprovechen los empresarios para trasladarlos en bienestar a sus empleados y por ende, por ejemplo, en buenos precios también para los consumidores? Porque si usted tiene trabajadores contentos, produce mucho mejor. El problema es que no es la primera vez que les van a dar o que les ofrecen determinadas condiciones favorables, pero las aprovechan para sí. Y no estoy hablando de todos, ¿no? En este país hay muy buenos empresarios, muy responsables, pero también hay malos empresarios. Y aquí hay que poner reglas principalmente para que los malos hagan lo que tienen que hacer en beneficio de la mayoría. Y eso se hace a través de leyes, Janet. Yo tengo una amplia experiencia en materia legislativa. Los conozco uno a uno, a cada personaje en el quehacer político nacional. Por eso sé por dónde debo ir, cuán rápida debo ser, cuán efectiva debo ser para obtener los resultados adecuados. Y por otro lado, Janet, yo vengo de un equipo que ha servido. Levantamos a una ciudad de los escombros y no solamente a una. No solamente a Guayaquil, también a Machala, de los escombros. Sabemos cómo administrar, sabemos cómo devolver a la gente su trabajo a través de los impuestos que pagan. Sabemos cómo darle bienestar, sobre todo a la gente pobre. Tú has dicho que hemos probado de todo. No, no hemos probado de todo. Corremos el riesgo, sí, de seguir en el mismo camino, pensando que otra persona que ofrece lo que ofrece hasta por número, que cree que la gente es un número y no una familia, no angustias, no dolores, puede solucionar los problemas. Nunca hemos tenido una mujer
y una madre presidenta de esta nación. Y mi experiencia y el equipo de donde vengo ha sido de eficiencia, ha sido de solidaridad, ha sido de resultados útiles. Y por muchos años, no es por espacios pequeños, por muchos años. Eso mismo haré con la nación. Yo sé que mi patria está en escombros. Yo sé que económicamente los que más pagan son los pobres. Sé lo que le pasa a los médicos, a los agricultores, a los estudiantes, a los obreros, a los ingenieros, a los profesionales en general. Sé lo que les pasa a los electricistas, a los carpinteros, a los gafiteros, a la policía y a los militares. Y aquí se necesita, sí, firmeza, pero también se necesita solidaridad. Janet, transparencia. Yo sí puedo mirar a mis hijos a la cara. Aquí hay un reality de la corrupción a través de redes que cada vez nos sorprenden más. Y no puedo creer que el dinero de la gente, mientras hacen rifas para salvarle la vida a un niño, otros lo tengan en el bolsillo, en el techo, en el colchón o fuera de este país. Esas son las cosas que van a cambiar. Vamos a irnos a un corte comercial, pero dejo una pregunta sobre la mesa y es referente a un tema que usted ya tocó y es el tema educativo. Y todos los candidatos a la presidencia de la República han hablado del examen del CENESID, que es un desastre. Lo que han hecho realmente no ha funcionado, pero lo que había antes tampoco funcionaba. Porque sin examen para poder ingresar a la universidad, resulta que los alumnos y los jóvenes ecuatorianos estaban expuestos a ser los primeros en llegar a la fila, en ser los que más resistencia tenían para dormir 2, 3 días a las puertas de la universidad. Y quienes entraban no siempre eran quienes merecían estar ocupar ese pupitre dentro de la universidad. Pero me contesta después de comerciales. Hace un momento planteé una pregunta y es si es realmente la solución al problema que tenemos en este momento en la educación universitaria el hecho de eliminar el examen que puso el CENESID, que realmente no sirve para nada. Y no sirve para nada porque los jóvenes no están preparados para pasarlo. Pero también quitar el examen, no sé si sea una solución, Cintia, no sé usted cómo lo ve. Porque antes yo fui a una universidad estatal, a la Universidad Central del Ecuador, y realmente, pues, alcancé a llegar a tiempo a la fila y gracias a eso pude entrar a la universidad, pero no me parecía justo. Muchos de los que estaban atrás mío se quedaron por fuera y hoy son periodistas. Bueno, yo también me gradué en una universidad estatal, en Guayaquil. No solamente que fui abogada ahí, también doctora ahí, también una especialidad en Derecho Constitucional en la universidad estatal. Si yo no hubiera tenido esa oportunidad, estuviera fuera de toda posibilidad de surgir. Yo he conversado con hijos, con jóvenes, con madres, la desesperación que tienen después de que su chico fue buen alumno en primaria, lo que antes era primaria, lo que antes era secundaria, que ahora es bachillerato. Le cierran la puerta en la cara y prácticamente, Janet, es por pobres. Tú no me vas aquí en el país el presidente no va a venir a decir que no importa que 800,000 jóvenes no puedan ingresar a la universidad ni tampoco trabajar, porque si le cierras la puerta a la universidad, también se la cierras al emprendimiento y al trabajo. ¿Qué hacer? Los preuniversitarios, Janet. Ahí preparas a los chicos para que puedan rendir la prueba en su especialización, en lo que ellos hayan elegido, que ya vienen eligiéndolos desde el bachillerato con las especialidades que vamos a retomar, para que den un examen y puedan pasar ya al primer año de universidad en su profesión. Eso existía antes. Claro, irlo sirviendo en los primeros años, digamos. Y seguir así, abriendo cupos para que otros puedan entrar. Pero no les puede cerrar pero ahora. Es denigrante el hecho de hacer una cola fuera de 200 kilómetros. ¿Pero quién te dice que tiene que ser así? Bueno, Esas son las malas administraciones, es que no plantean cómo. Es eliminar el examen. Y eliminar el examen es volver en este momento a lo que teníamos antes, que tampoco es denigrante. No eso. Puedes escoger entre dos malas alternativas. Voy a eliminar el examen del CENESID para abrir la oportunidad sobre todo a los jóvenes pobres de mi país, que son los excluidos a través de este examen, porque no pueden pagar una universidad particular o irse fuera a estudiar porque sus padres no tienen recursos. Bueno, los de clase media tampoco. Es lo mismo, pobres y clase media, son clase trabajadora, son ellos los excluidos. Bendito sea Dios, el que tiene dinero puede mandar a su hijo fuera o puede pagar una universidad cara, pero aquí le cierran las puertas por todos lados. Ese examen será eliminado e implantaré un sistema a través de preuniversitarios donde los chicos, luego de venir de un bachillerato, porque tampoco los preparan bien, ni en la básica ni en el bachillerato para poder rendir un examen como este, donde los chicos estén preparados,
vayan a un preuniversitario, pasen la carrera que ellos elijan y vas a ver cómo las cosas cambian de manera distinta. Para eso no hay ni que humillarlos, ni que tirarles la puerta en la cara. Es lo mismo que está sucediendo, por ejemplo, con la tabla del consumo de drogas. Yo voy a eliminar la tabla del consumo de drogas. ¿Cuál es la solución que presenta el presidente? Que no los quiere ver. Sencillamente una ley que no lo hagan en la vía pública, que se envenenen dentro de sus casas. Claro, como lo hacen en Europa, seguramente de su experiencia y su vivencia en Bélgica, no sé, o en la cercanía ahí a Holanda, o esos países en donde sí tienen alternativas para que los jóvenes, si quieren salir de ese mundo de las drogas, tengan una alternativa de parte del Estado para poder seguir un tratamiento y luego tener un empleo. Pero aquí solamente los quieren meter ahí a su casa y que olvidarse, terminen. porque centros de tratamiento no hay. Y a eso voy. Y también esto genera empleo, Janet. No serán perros policías los que persigan a nuestros hijos, ni en las escuelas, ni en los colegios, ni en las esquinas, ni en los barrios, ni en los parques. Serán ambulancias con números especializados y centros de rehabilitación con psiquiatras, psicólogos, médicos, profesionales de la salud, que además de rehabilitar a nuestros jóvenes y capacitar a sus padres para poder detectar momentos de peligro o crisis, además de eso genera empleo, Janet. Al construir esos centros de rehabilitación genera empleos para profesionales de la salud. ¿Y por qué no generamos empleo en prevención? Para prevención gente es lo que necesita, porque necesitamos evitar que esos jóvenes... Prevención. Pero es que eso va de la mano, Janet. ¿Qué haces tú cuando estás criando a tus hijos? Primero los educas, los fortaleces para que puedan resistir a tentaciones, y eso se hace a través de los medios de comunicación, no para las sabatinas que voy a eliminar, sino para poder enseñar a nuestros hijos la gravedad de consumir una droga que a veces termina con tu vida, y no porque sigas moviéndote estás vivo, porque si termina con tu intelecto, con tu mente, con tus capacidades, también termina con tu vida. Hasta ahora todos los gobiernos nos deben una forma inteligente de poder combatir y prevenir el consumo de drogas en este país. Quisiera pasar a otro tema por cuestión de tiempo. Encantada. Y hemos hablado del problema que hay en este momento con la corrupción, y de la mano del problema con la corrupción está el peligro de la impunidad por una justicia que realmente también ha pasado por todos los gobiernos y todas las etapas y nunca ha logrado ser independiente. ¿Cómo lograrlo? Y cómo usted, mire a los ojos a los televidentes que le están mirando, cómo usted garantiza que va a haber una independencia y va a resistir a esta tentación de tener jueces arrodillados frente a su posible gobierno? Porque lo he hecho toda la vida, Janet. Porque tuve una madre que trabajó en la función judicial desde que yo era niña. Y cuando fue presidenta de la Corte, no le tembló la mano para dictar sentencias, en contra de 2 altos líderes de mi partido cuando yo era candidata a la presidencia. Si ni con mi madre me atreví a hacer la más mínima llamada, ¿te imaginas a qué punto llega mi respeto a la independencia de la justicia y la función judicial? Soy abogada y sé perfectamente lo que está sucediendo ahora con el Consejo Nacional de la Judicatura, que maneja los hilos de los jueces y que además saca y pone jueces a través de errores inexcusables, que es la figura que ahora se inventó, pero que ahora va más allá y cree que los abogados en libre ejercicio son sus empleados y los castiga para que, suspendiéndole el libre ejercicio profesional, no intervengan en casos que le competen al Estado o donde tienen los ojos puestos el Estado. ¿Qué hacer? La justicia se va a liberar. Por eso te hablaba de una consulta popular directa. Me ahorra dinero, nos ahorra como nación dinero, nos ahorra tiempo y los resultados son fidedignos. Por eso es que también con una justicia independiente no va a haber persecución en este país, Janet. No persecución, no odio, ya basta de los correazos en la espalda a los que se oponen o a los que se consideran opositores. Aquí será una justicia independiente la que examine ese reality de la corrupción que circula en todas las redes, que ya nos deja por continuo, casi como acostumbrados a que cada uno es más ladrón que el otro. Eso es lo que va a hacer la justicia a partir de mayo y con la voluntad de la gente en la consulta popular. Ahora, la corrupción y el combate a la corrupción va mucho más allá de tener reglas claras, mucho más de tener una justicia independiente, mucho que es un elemento que se necesita primordialmente, pero las raíces de la corrupción han llegado ya demasiado hondo. Ha tocado absolutamente todas las instancias de esta sociedad, porque hay corruptos en el gobierno, hay corruptos en el sector público y también hay corruptos en el sector privado. ¿Cómo curarnos de esto? ¿Cómo componer a la sociedad en sus valores para que no tengamos que tener una justicia ocupada
en casos de corrupción, sino que la misma población sea quien esté consciente del daño que nos hace al robarse $1 del pueblo ecuatoriano. ¿Sabes cuál es el daño que nos hace? Y la población está consciente de que cuando van madres desesperadas con niños en los brazos volando en fiebre, con diarrea, con dolor inexplicable, le den solo paracetamol o cápsulas vacías a nuestros ancianos, a nuestros enfermos, a nuestros niños. ¿Sabes cuál es el daño que le causa la corrupción a la vida de un enfermo con cáncer, con SIDA o enfermos catastróficos? Que este gobierno no cancele 2.500 millones para que tengas la medicina adecuada y el tratamiento adecuado, que te dé mejor calidad de vida y esperanzas para seguir junto a tu familia. Eso es lo que hace la corrupción. La corrupción no le roba algo que es casi etéreo, como es el Estado. Le roba a cada pobre en mi país. Le roba la oportunidad de una operación a tiempo para salvar la vida. Le roba la oportunidad de entrar a la universidad. ¿Cómo evitar que la gente caiga en las redes de la corrupción? Hay tres cosas aquí, Janet. Pero esto para combatir la corrupción. Lo adicional es la prevención, tanto como en el uso y consumo de drogas, como en el apropiarse de dineros públicos y que la gente no lo vea como normal. Porque de repente de tanto golpe la gente empieza a ver estas cosas como normales. Para combatirlas voy a emplear 3 sistemas. En la veda cívica, es decir, que ninguna persona natural o jurídica, ni ninguna empresa, siquiera con denuncias de corrupción, va a poder participar en ningún concurso público con el Estado, ni siquiera con denuncias de corrupción. Segundo, yo voy a recabar los informes de las comisiones anticorrupción que fueron perseguidas por este gobierno y junto con una comisión internacional ponerlos a órdenes de la justicia. Repito, no se trata de persecución, se trata de verdad, se trata de justicia. Y por último, si los delitos de lesa humanidad se persiguen fuera de las fronteras. No es un delito de lesa humanidad quitarle la plata a alguien, a un pobre, a un niño, y que pierda la vida por no tener los medicamentos, la operación y los equipos o el personal especializado, mientras otros fugan con ese dinero fuera del país. Yo voy a buscar con gobiernos amigos o con varios gobiernos en el mundo poder perseguir los delitos de corrupción fuera de las fronteras patrias. Y como te digo, para ponerlos a órdenes de la justicia, no con venganzas, no con odios, no con persecuciones. Eso lo dejamos en la década robada. ¿Usted considera que cuando los ecuatorianos vean que realmente hay reglas claras y los corruptos son sancionados de manera ejemplar, entonces eso podría evitar que una persona en un futuro se tiente a robarse el dinero de los ecuatorianos? Podría mejorar en gran medida, Janet. Y también podría mejorar con una asamblea que no solape, que no encubra, que no haga como los jugadores de fútbol americano. Tú has visto, cuando cae uno, todos se le caen encima para protegerlo, para golpearlo, pero no se ve al que está debajo. Eso es lo que ha hecho esta asamblea durante años. Se acabó esa parte de impunidad y no tener ni siquiera rubor en la cara ni vergüenza. Janet, en la asamblea liberan a personas violadoras de niños y la justicia condena a un hombre por aplaudir. Ese es el entorno que tenemos durante estos 10 años y eso es lo que va a cambiar. Por eso tendremos un bloque fuerte en la Asamblea Nacional. Los poderosos encabezan marchas a favor de condenados por violación a 22 años y hacen una guerra en contra de un niño de 5 años. Eso ocurre en este país. Pero no quisiera... Y hay casos olvidados, Janet. El de Floresnilo Villalta. Así es. Desde el inicio de esta asamblea dieron el indulto a una persona condenada por violar a una niña, y dijeron que era por delitos ambientales y lo dejaron en libertad. ¿Y qué pasó después? Lo encontraron armado hasta los dientes. Después también el padre de un alto funcionario tuvo que pasar mucha presión popular para que puedan atraparlo y tenerlo a buen recaudo, cuando violó también a una niña en el colegio donde él era autoridad. Y ahora también hacen marchas y la esposa, y déjame decirlo porque lo he visto en todas las redes, justamente un familiar del presidente de la República está del otro lado, del lado de los que defienden a una persona sentenciada y que ahora han apelado por un hecho de un abuso a un menor de edad. Sencillamente no lo entiendo. Nuestros niños deben ser protegidos de todos, del que le puede hacer daño, así no tenga ningún cargo, y también de los funcionarios que le siguen haciendo daño a través de la impunidad. Por eso he creado yo, o puesto en consideración,
a nivel nacional el botón antipánico. Janet, nuestros niños podrán aplastar ese botón, o en los celulares o un teléfono específico distinto al 911. Hay que salvar a nuestros niños y será la gente a través de consulta popular la que decida si un hombre o una mujer que le haga daño a un niño quitándole la vida no vuelva a obtener libertad, peor impunidad en este país. Quisiera rápidamente tocar dos temas, se me acaba el tiempo, pero el uno es el tema, usted dice que es la primera presidenta mujer que gobernaría. Bueno, electa porque tú recuerdas que hubo una presidenta que le correspondía por la ley y no le gobernar y no le permitieron gobernar. ¿Qué hacer para poder combatir, prevenir la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia doméstica, que tienen sus propias características? Ahí veo a la Policía Nacional haciendo una campaña y mezcla papas con nabos y así no se puede lograr nada. Una campaña realmente que no me gusta. Pero, ¿cómo hacer? Usted ahí tiene una responsabilidad. Hay gran cantidad de mujeres, una mayoría de mujeres que van a ir a votar el próximo 19 de febrero y esperan respuestas para acabar con la violencia. ¿Qué propone? Lo presenté ya, Janet, ante la opinión pública y lo repito en cada una de mis intervenciones. No solamente es lo que tú acabas de describir, mezclar papas con nabos, también lo hace la justicia. Un juez penal, en medio de casos de corrupción, de robo a blindados, de narcotráfico, ¿cuándo le va a poner atención a una mujer que diga que la están maltratando psicológicamente, preludio de perder la vida a través de maltratos físicos también? Todos los casos relacionados con violencia de género van a pasar a los jueces especializados de familia, que ahora solo tratan lesiones hasta 3 días. Todo lo que es violencia psicológica, todo lo que son femicidios, todo lo que son violencia dentro del hogar, va a pasar exclusivamente a los jueces de familia. Tendré también policía especializada y contrataré más policías, sí. Policías para que se dediquen exclusivamente a eso, no que de repente están investigando un caso de violencia intrafamiliar y los llaman porque ha habido un robo en otra parte, exclusivamente a eso. Personal especializado como psiquiatras, psicólogos, jueces dedicados a esos y también hogares refugios. Lo sé porque soy mujer, lo sé porque todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas lo han vivido. Lo sé porque necesitamos en momentos el auxilio de poder tener un techo para poder proteger a nuestros hijos de la lluvia, el hambre, de huir de su maltratador. Lo sé porque las mujeres ponemos la vida para proteger a nuestros hijos y en muchos casos, solo en este año, ya 14 la perdieron. Solo con esto termino. No solamente hace falta tener jueces que se encarguen exclusivamente de los temas de violencia, sino jueces preparados para poder tratarlas de una manera adecuada, porque hoy se supone que hay estas instancias en donde se atiende a las mujeres, pero en donde las leyes le exigen a la mujer que casi que la masacren enfrente del juez para creerle que fue masacrada por el marido. ¿Y te imaginas en los casos de violencia psicológica? Le piden dónde fue, delante de quién, qué sintió, quién oyó su insulto. Señores, los insultos son el preludio del golpe y el golpe de la muerte. Esa es la diferencia. Y cuando muere una mujer, también quedan hijos huérfanos y también mueren algunos dentro de esa misma violencia. Esto es integral, Janet. Por eso yo veo el país de manera integral. No solamente generar empleo, sino también mejorar a la familia. Generar empleo a través de la vivienda, de las guarderías, de los créditos baratos, de la agricultura, de la ganadería. Pero también permitiré que mis jóvenes entren a la universidad libremente, que las mujeres no sean maltratadas, protegeré a mis niños y volveré también a las escuelitas del campo. Derogaré esa tabla o la eliminaré, la tabla del consumo de drogas. Eso es ver el país, sí, como una madre, pero con una madre firme, pero a la vez amorosa. Cintia, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Janet, por la invitación. Como a todos los candidatos, les deseo muy buena suerte. Gracias, el próximo 19 de febrero. Y pues veremos cómo amanecemos ese 20 de febrero, qué es lo que va a pasar en este país. A ustedes simplemente concienciarlos de votar, de ejercer su derecho al voto. El voto nulo, el voto blanco, no es el voto más inteligente ni el voto más efectivo. Gracias, Cintia. Nos vamos.